del libro Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versos 36 al 41. El día de Pentecostés, decía Pedro a los judíos: con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesús el Mesías, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos, y para los que están lejos, para cuantos llame así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras y muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: sálvense de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregados unas 3,000 personas. Palabra de Dios. La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en quienes le temen, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba María fuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: mujer, ¿por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto? Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el jardinero, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Rabuní, que significa maestro. Jesús le dice: no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre de ustedes, al Dios mío y Dios de ustedes.
María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Estamos en lo que se llama la octava de la Pascua. Y la octava de la Pascua es como si estuviéramos estirando el domingo de la resurrección, porque no nos alcanzaron las 24 horas para celebrar el gozo de que Jesucristo ha resucitado. Entonces lo extendimos 8 días. La octava de Pascua nos da la oportunidad de continuar celebrando vivamente este misterio de la Pascua del Señor, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Y la palabra nos ofrece elementos para que nosotros hoy, 20 siglos después, sigamos celebrando esta que es el misterio central de nuestra fe. Nos trae la palabra entonces testimonios, porque eso es lo que es la palabra de Dios, por eso se llama testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es para hablarnos de testimonios, que es nuestra herencia. Y hemos escuchado la primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos 36 a 41. Después de Pentecostés, dice, después que han recibido el Espíritu Santo, Pedro se dirige a los judíos. Con seguridad conozca toda la casa de Israel, al mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Este es el anuncio que hace Pedro a israelitas. Le está hablando a judíos. Y parte de este hecho, tengan la plena certeza, toda la seguridad, conozca la casa de Israel, que a ese a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Ese es el anuncio que les hace. Jesucristo el crucificado es el Señor y el Mesías. Para ellos que tenían tanto anhelo de esperar el Mesías, el ungido del Señor, esto dice que les causó un profundo dolor. Al oír esto se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Recuerda esta pregunta de qué tenemos que hacer, la misma que le hacía la gente a Juan el Bautista en el Jordán. ¿Qué tenemos que hacer? Y la respuesta inicial que da Pedro es muy parecida a la que dio Juan en su momento. Todavía Pedro no tiene la novedad que significa el Evangelio de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. Está muy reciente. Lo que conoce es esta experiencia previa de Juan. Y responde a la pregunta que le hicieron a él, como la misma que le habían hecho a Juan el Bautista, como Juan el Bautista respondió. Pedro les contestó: conviértanse y sean bautizados cada uno en el nombre del Señor Jesús, el Mesías, para el perdón de los pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Esta es la invitación, les responde igual: bautícense. Todavía no hay la novedad, la fuerza. ¿Y qué ocurre? Dice que porque la promesa de vida para ustedes y para sus hijos es también ahora, y para los que están lejos. Dios la quiere cumplir en ustedes. Con estas y otras muchas palabras los exhortaba, y se da un crecimiento cuantitativo de la iglesia. Dice que esa vez se adhirieron unos 3,000. La iglesia crece en número, pero el crecimiento en número no significa crecimiento todavía en la fe. Esto es lo que van a llamar el bautismo de Juan. Han sido invitados a la enmienda, pero no a una real experiencia de fe y de conversión, porque no dice que han recibido aún el Espíritu Santo. Y eso también nos puede pasar a nosotros. Podemos estar en una experiencia inicial, y es peligroso que nos quedemos en esa experiencia inicial de fe y no trascendamos. De allí que lo único que nos permite trascender no es simplemente la adhesión a una doctrina, no es aprender una catequesis, es una experiencia de encuentro personal con el Señor. Eso es lo que nos permite trascender en la fe. Por lo demás, seremos siempre hombres y mujeres religiosos, muy devotos, pero que no tienen la fuerza del Espíritu Santo que los hace capaces de transformar
su propia vida y la realidad. Se necesita una experiencia de encuentro personal con el Señor. Y a eso es lo que nos lleva el Evangelio de hoy. María Magdalena va al sepulcro y dice que aún va llorando. Ella se encuentra todavía en la muerte, porque aún llora, aunque había escuchado de Jesús que eso sería momentáneo. Todavía ella no ha dado el salto de la fe y todavía llora. Y va al sepulcro porque cree que ahí está un muerto. Ella todavía va detrás de un muerto. Su experiencia no es la experiencia de un Dios vivo en su vida, sino la de un Dios muerto. Y va a hacer rituales de muerto. Y los rituales de muerto es ir otra vez, como tenían las costumbres judías, esa cultura judía, y embalsamar el cadáver. Todavía tiene rituales de muerto, porque no ha hecho la experiencia del Dios vivo. Pero hermano, eso también puede ser tu religión. Tú puedes estar viviendo una religión de muertos. Todavía puedes estar en rituales de muertos y no de vida. Esta situación de María Magdalena, como la de Pedro, que pueden tener un anuncio, y nuestro anuncio también en la iglesia puede ser un anuncio todavía como el de Juan el Bautista. Invitamos a la gente a la conversión, un lenguaje a veces moralista, pero no una invitación a una experiencia de fe auténtica y de transformación. Y dice que llega a la tumba y en la tumba encuentra un ángel a la cabecera y un ángel en los pies, vestidos de blanco, signo de la presencia divina de Dios ahí. Y ahí no reina la muerte, ahí reina la vida. Esos ángeles vestidos de blanco y allí en la tumba representan la vida que reina sobre la muerte. Pero aún con eso, ella no se da cuenta, no se percata de eso. Y sigue llorando. Sale y encuentra afuera al jardinero, que es Jesús, o a Jesús, que lo confunde con el jardinero. Y le pregunta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo han puesto, yo lo recogeré. Todavía no se ha dado, ni siquiera es capaz de verlo, está en la tiniebla de la muerte, en la oscuridad, no ve al Señor. Como tampoco lo puedes estar viendo tú. Cuando tú estás en la oscuridad, el Señor está allí frente a ti y tú no lo ves. Lo estás confundiendo también, porque estás en tu dolor, porque estás viendo la vida en tu dolor. Hay mucha gente que ve la vida desde el dolor y no desde el amor. María está viendo la vida desde el dolor y por eso no ve al Señor. Y cuando uno no ve al Señor, tampoco es capaz de ver a los hermanos. Hay dos formas de ver la vida: desde el dolor, desde el sufrimiento. Entonces a ti alguien te pudo haber lastimado hace 20 años y tú sigues cargando ese dolor en tu pecho, en tu corazón, y tú sigues viendo a esa persona con odio. Puede haber una persona, no, pueden haber otras, cientos de personas. Y tú ves viendo y siempre los ves con el dolor y tú miras siempre hacia atrás con dolor. Y esa lectura del dolor no te permite el perdón, no te abre hacia el futuro y no te permite ni reconocer a Dios ni reconocer a los hermanos. ¿Cómo lees tú la vida? Tendrías que preguntarte hoy desde esta palabra, porque en esta palabra estás tú. Esta eres tú, la Magdalena. Esta eres tú, esto soy yo también. Yo me veo en esta palabra y me pregunto, ¿cuántas veces como la Magdalena estoy viendo la vida desde el dolor? Y por eso no avanzamos. Yo pienso en mi país, en Colombia, y me pongo a pensar, nosotros en Colombia seguimos viendo la vida desde el dolor y no nos damos la oportunidad de verla desde el amor, para mirar hacia el frente, hacia el futuro, hacia la renovación, hacia el cambio. Lo vemos es desde el dolor, lo que pasó, lo que nos hicieron, cómo nos trataron, desde el resentimiento. Y vemos la vida desde el dolor y por eso nos miramos con odio. Y por eso no aceptamos las diferencias, ni que se piense distinto. Porque vemos la vida desde el dolor como la Magdalena. Y eso nos sumerge en la tiniebla. Pero, ¿qué hace el Señor? ¿Qué es lo que quiere hacer contigo y conmigo? Dice que se acercó a la Magdalena y le dijo: María. Este nombre en boca de Jesús
debió haber resonado muchas veces en los oídos de María. Y dice que cuando le dijo María, se dio media vuelta. No se da todavía la vuelta entera. Porque es que la fe no es de la noche a la mañana. Es procesual. Y dice que se dio media vuelta. Y dice, maestro. Y le vuelve a decir, María. Y es cuando ella se da cuenta y reconoce que es el Señor y quiere abalanzarse sobre Él. Y es cuando viene esa experiencia de encuentro personal. Ya no es una doctrina lo que María Magdalena va a tener. Ahora es una experiencia de encuentro con el Señor que le ilumina la vida. Y ahora del llanto pasa a la alegría del testimonio. Ve y dile a mis hermanos y a tus hermanos que mi padre y su padre. Y viene toda una transformación en la vida de María. Y la tristeza se transforma en alegría y en gozo. La vida de María va a estar animada por el gozo del encuentro personal con el Señor. Va a estar animada por esa experiencia de gozo que la convierte ahora en testigo. No va a dar cátedra sobre Jesús. No es como Pedro dando lecciones. No. Ahora ella viene a hablar de la experiencia de Dios en su vida. Lo ha encontrado al resucitado. Ella no es testigo de la resurrección. Ella es testigo de que está vivo, de que está resucitado. Y esto cambió su manera de ver el mundo, porque ahora pasa de la experiencia del dolor a la experiencia del amor. A lo que tú y yo estamos llamados. Pasa de esa experiencia. Yo no sé cuál sea tu experiencia de dolor, pero tú y yo estamos llamados a resucitar. Y aquí se da la resurrección de María Magdalena. Pasar de esa experiencia de dolor que la sumía en la tiniebla y en el llanto, a la experiencia del amor que la abre al testimonio, alegre. Y termina diciendo el Evangelio de hoy que ella fue y dijo, he visto al Señor y ya ha dicho esto. Es una evangelizadora, eso es lo que hace un evangelizador. Dice, he visto al Señor, he tenido una experiencia de encuentro con Él. No es la catequesis que recibí, no es lo que yo me aprendí en el catecismo, no. Es lo que yo he tenido de la experiencia del Señor y ha dicho esto. Esto es lo que hace crecer a la iglesia, no en número. La iglesia no tiene que crecer en número. No nos tienen que alegrar las multitudes, nos tienen que alegrar los testigos. Más que multitudes, la iglesia necesita es testigos. Porque el evangelio no necesita cantidades, no son iglesias, templos llenos, sino gente testificando el amor de Dios allí en todos los ambientes donde ustedes se mueven. Eso es lo que necesita la iglesia. Y sabremos que el Señor ha pasado, ha hecho Pascua. Eso es la Pascua. Aquí María Magdalena ha tenido su Pascua. Ha pasado del dolor a la alegría del amor. Y ahora tiene una tarea, tiene un sentido, tiene una razón. Esto es la Pascua. Y esta Pascua te abre a ti a una vida trascendente más allá de la muerte. Es esa fe la que nos tiene aquí esta tarde, celebrando este primer aniversario. Es esta fe, en una vida que trasciende. Es la fe en una vida que va más allá de la muerte. Una vida que no la vence la muerte. Por eso estamos orando. Y aquí está Teresa como Lázaro. Aquí está celebrando con nosotros. Dice la palabra de Dios que Lázaro estaba sentado a la mesa, el que había resucitado el Señor, estaba sentado a la mesa con Jesús. Y ahí estaba María y Marta, sentados a la mesa. Pues Teresa está aquí, celebrando con nosotros la Eucaristía. Está junto a Jesús, como estaba Lázaro. Y en una experiencia de gozo. Después de un año, en una experiencia de gozo. Y eso es Pascua. Ahí ustedes decían muy bien cuando lo escribieron, la Pascua. En la casa del Padre, donde hay muchas moradas. Pidámosle entonces al Señor que nos haga vivir esta experiencia de fe, que nos ayude a pasar, es decir, a que haya Pascua.
Yo no sé si en tu vida ha habido Pascua. Porque van muchas Pascuas en tu vida. Yo no sé cuántos años tendrás tú y cuántas Pascuas habrás vivido. Pero que haya pasado el Señor y haya hecho Pascua, como la hizo con María Magdalena, que te haya vuelto testigo, eso sí tendrías que revisarlo y mirar. Pues el Señor quiere hacer Pascua hoy en tu vida. De pronto este es el instante en que está haciendo Pascua en tu vida. Está pasando por tu vida. Qué maravilloso, hermano, celebrar la resurrección, porque nos sitúa en la perspectiva de la fe, más allá de la religión, que son ritos y que a veces pueden ser ritos vacíos y muertos. Alabado sea Jesucristo.